Bueno, el estado de Chiapas es eminentemente una región tropical y es un lugar que tiene una variedad muy grande de bosques. Van de templados a bosques húmedos, secos, semisecos, pero los podemos englobar prácticamente a todos como bosques tropicales, exceptuando tal vez los bosques de pinos y encinos, aunque comparando con otros bosques de pino y encinos de otras latitudes, pues son con climas un poco con temperaturas mayores, ¿no? El estado de Chiapas tiene una riqueza enorme que va desde las zonas pegadas al mar, en las que vamos a tener manglares, humedales, palmares. Luego vamos a encontrar inmediatamente selvas secas, selvas semisecas, luego semihúmedas. Encontramos ya en lo alto de la Sierra Madre los bosques mesófilos de montaña o selvas de niebla, y en toda la depresión central del estado de Chiapas lo que son selvas bajas y medianas. Hacia los altos ya son bosques templados en pinos y encinos, y hacia allá, hacia la región lacandona, pues lo que son las selvas altas, ¿no? con bosques muy húmedos, pero en general son variantes de bosques tropicales, una gran riqueza, una gran variedad, y en terrenos muy cortos cambia mucho, ¿no? Por ejemplo, si vamos de aquí de Tuxtla a San Cristóbal, en menos de 80, 70 kilómetros vamos a encontrar selvas secas, selvas medianas, y bosques de encinos y bosques de pino. O sea, es una locura, ¿no? El mosaico que tiene el estado de Chiapas, y eso lo hace también, por eso, extraordinariamente rico en especies. ¿Cuáles son las características específicas de un bosque tropical? Bueno, fundamentalmente los bosques tropicales tienen que ver con condiciones de humedad y temperatura. Temperaturas que son en promedio mayores a 22, 24 grados en el año, y las selvas altas con gran cantidad de humedad, pero también tenemos bosques tropicales secos, en los que, aunque no hay una gran humedad, también las temperaturas son relativamente altas. Normalmente los bosques tropicales de esta región tienen abundancia de especies rastreras, trepadoras, palmas, bejucos, que son característicos de este tipo de bosques. Okay. ¿Cuáles son los tipos de árboles que predominan en un bosque tropical? Es muy variado, depende de las características. Por ejemplo, en las selvas tropicales, selvas altas, vamos a encontrar una gran variedad de especies de árboles, y no hay una dominancia de una especie en particular. Vamos a encontrar cedros, vamos a encontrar caobas, vamos a encontrar mulatos, ceibas, voladores, en fin, muchas especies repartidas a lo largo del bosque. Y al igual también en las selvas semihúmedas, en las selvas secas también vamos a encontrar diversas especies. Esto es también una característica de los bosques tropicales, que normalmente no hay dominancia de una especie en particular, excepto en las zonas de manglares y palmares, en las que vamos a tener mangles y palmas dominando, a diferencia de los bosques templados, ¿no? Donde básicamente vamos a encontrar pinos o encinos o ayameles, ¿no? En los bosques tropicales hay diversidad de especies dentro del bosque. Bueno, podríamos decir que el bosque tropical en su conjunto está amenazado. Se calcula que más del 70% en algunos casos, y puede llegar hasta el 80 o 90% en algunas regiones de Latinoamérica, que se ha perdido la cobertura de los bosques tropicales, que son cifras bastante alarmantes, ¿no?
Entonces, podríamos decir que, y hay ciertos tipos de bosques tropicales, como son los bosques mesófilos o las selvas de niebla, en la que se ha perdido más del 90% de la cobertura original que tenía. Entonces, ahí está en peligro de extinción todo el ecosistema. Ahora, dentro de cada tipo de bosque tropical, ya sean secos, húmedos, semisecos, vamos a encontrar algunas especies que por un aprovechamiento excesivo puedan estar amenazados en peligro, ¿no? Como es el caso de la caoba, por ejemplo, ¿no? O algunas otras especies en particular que han tenido una sobreexplotación y que puedan estar amenazados, pero podríamos considerar que más bien la amenaza es para todo el bosque en su conjunto. Pues obviamente que el cambio de uso de suelo, o sea, retirar el bosque para establecer zonas agrícolas, zonas ganaderas o aprovechamientos minerales o de aprovechamientos turísticos en las zonas de manglares y demás, pero fundamentalmente ese cambio de uso de suelo por las necesidades que tienen las comunidades rurales de tener insumos inmediatos, ¿no? para vivir a través de cultivos o de ganadería. Eso es lo que ha provocado que se hayan perdido la mayor parte de estos bosques, y a eso le sumamos otros factores, ¿no? Como son los incendios forestales o algunos aprovechamientos indebidos y demás, pero lo fundamental es el cambio de uso de suelo. Bueno, lamentablemente en materia de conservación, no solo en Chiapas, bueno, en Chiapas estamos avanzados todavía con respecto a otros estados del país, pero podríamos decir que estamos 1 o 2 pasos atrás en materia de conservación. Como te decía, hemos perdido una gran cobertura, cerca del 70% de esa cobertura de los bosques tropicales se ha perdido. Un ejemplo es simplemente la selva lacandona, que tenía cerca de 3 millones de hectáreas en su cobertura original, y actualmente pues nos quedan 500, 600 mil hectáreas, ¿no? Que es menos de la tercera parte, y así estamos en general. El único mecanismo adecuado ha sido las áreas naturales protegidas, ¿no? Pero fuera de las áreas protegidas se ha perdido una cobertura impresionante. Bueno, lo que se está haciendo son varias cosas. El primero y el mecanismo más efectivo es precisamente el establecimiento de áreas naturales protegidas. En Chiapas tenemos más de 1.300.000 hectáreas protegidas a través de reservas de biosferas o reservas estatales, lo cual representa cerca del 12-14% de la superficie del estado, lo cual no es suficiente porque hay varias zonas que se siguen perdiendo, que no están protegidas. Pero bueno, ese es un mecanismo, ¿no? El decreto de estas áreas naturales protegidas. Y hay otros mecanismos en las que los mismos poseedores de los bosques puedan tener alternativas para vivir, y esto es a través de incentivos, ¿no? Como son estos pagos por servicios ambientales, en los que quienes tienen zonas boscosas, zonas de selvas, reciben anualmente un apoyo para hacer actividades de fomento del bosque y que puedan estar viviendo sustentablemente de este bosque. Esto se hace a través de la CONAFOR y algunas organizaciones que están apoyando esto. Y otros mecanismos también es el hacer cultivos que sean amigables con el bosque, ¿no? Como en el caso del café, del cacao, en el que se pueden hacer con sombras naturales. Se pierde a lo mejor cierta parte del sotobosque, pero permanece la cobertura forestal, y quienes viven ahí tienen ingresos. Y bueno, hay otros tipos, ¿no? De aprovechamientos forestales que también se están fomentando, buscando de alguna manera lo fundamental, ¿no? Que quienes son poseedores del bosque, quienes viven ahí, pues tengan también algún recurso que no los obligue a talar el bosque. Creo que lo que estamos haciendo es lo adecuado. Quizás lo que hace falta es tener una cobertura mayor, tener un impacto mayor, y desgraciadamente aquí no puede ser retroactivo. O sea, lo que ya no hicimos, ya no lo hicimos. Lo que ya perdimos, ya lo perdimos. O sea, pues ya los bosques, lo que eran bosques y son potreros, ahora son milpas y demás,
pues tiene que haber un proceso de muchos años para poderlo recuperar, y eso es un proceso exageradamente caro, que también se está empezando a hacer los procesos que se llaman de restauración, ¿no? Hay que recuperar suelo, hay que ir introduciendo ciertas especies, hay que buscar alternativas para que se vaya estableciendo de nueva cuenta un bosque, pero también tenemos que a esas comunidades que transformaron ese bosque, pues darle alternativas para que vivan. Entonces, sí necesitamos urgentemente tener una mayor cobertura en todos estos programas que privilegien el bosque, que ya no sigamos perdiendo, que ya no se sigan talando bosques para actividades agropecuarias, y hacer procesos de restauración que permitan también lo que los científicos, los biólogos llamamos conectividad, o sea, que no tengamos islas, porque lo que nos está pasando es eso, ¿no? Que las áreas protegidas se están convirtiendo como en grandes islas, y está plenamente estudiado, demostrado que estas islas, aunque se protejan de manera perfecta, con el paso del tiempo se van a ir degradando y se van a ir reduciendo y perdiendo. Y también el intercambio genético que hay en todas las especies que viven en esos bosques, a la larga no van a ser viables. Entonces tenemos que buscar estos mecanismos que se le llaman de conectividad, conectar los distintos manchones de selvas que tenemos para que haya conexión con unos y otros. Un proyecto muy importante y muy famoso de esto es el corredor biológico. Hay corredores biológicos que se buscan establecer tanto aquí en Chiapas y a nivel latinoamericano, ¿no? El proyecto del corredor biológico mesoamericano tiene que ver con esto. Es una idea muy bonita y en el papel se ve muy bien, pero llevarla a la práctica ha costado mucho. Entonces es doble la chamba. Primero, evitar que se sigan perdiendo, y segundo, restaurar y darle conectividad a estos bosques que nos quedan. La verdad es que en todo el estado tenemos impactos fuertes. Quizá donde ha habido un proceso de conservación que ha sido más mantenido y más bien llevado es lo que es la Sierra Madre de Chiapas, en donde se establecieron varias reservas estratégicas, como es el Tacaná, la Reserva del Triunfo, la Frailescana y la Sepultura, que sí nos permiten mantener toda la parte alta de la Sierra Madre de Chiapas, que además es estratégica por la captación de agua hacia todos los humedales de la costa, del cual depende toda la pesca en la zona de la costa, y también la captación de agua que alimenta a toda la cuenca del Grijalba, ¿no? Que es fundamental por la humedad, por el agua, por hidroeléctricas y demás, ¿no? La región Lacandona ha tenido un proceso muy complicado. Se logró establecer la reserva de Montes Azules y otras reservas importantes en la zona que de alguna manera han permitido mantener al menos una muestra representativa y grande de bosque tropical, con muchas amenazas, con muchos problemas, pero que ahí está, aunque se ha perdido una parte importante. Y hay zonas muy impactadas en el estado, como es la Depresión Central, toda la parte del centro del estado, la región de la Frailesca, todos los alrededores de Tuxtla y demás, y la zona norte del estado, que también por cuestiones de explotación básicamente ganadera y petrolera, se han visto severamente impactadas, ¿sí?